y daros las gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria de prensa, que vengo a hablar hoy del tema del plan de pago a proveedores relacionado con el propio plan de saneamiento. Tengo que recordar que en varias fechas, en noviembre de 2015 y en febrero de 2016, que está aquí, desde el Partido Popular denunciábamos que el Partido Socialista no estaba pagando a proveedores aposta para que pareciera realmente que el ayuntamiento no tenía dinero y por eso no pagaba a los proveedores. Decíamos que el Gobierno local dejaba de pagar a proveedores pese a tener liquidez, pese a tener dinero en las cuentas corrientes. Pues bien, respecto a esa afirmación que nosotros hacíamos tanto en noviembre de 2015 como en febrero de 2016, junto con el plan de saneamiento, viene un informe que además tenía el Partido Socialista prácticamente casi escondido dentro del expediente del plan de saneamiento, porque no estaba. Nosotros tenemos una plataforma en la que nos descargamos todos los documentos y ese informe de la Junta de Andalucía no venía. Este es el informe, esta es la carta que acompaña al informe de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. Pues bien, en el apartado de conclusiones de este informe dice claramente, y os lo voy a leer porque la verdad que llama la atención. Dice, el segundo punto dice, nivel adecuado de tesorería. En el ejercicio 2015 se cierra con unos niveles superiores a los del 2014 en cuanto a disponibilidad de fondos de las cuentas bancarias del ayuntamiento. Una tesorería cercana a 14 millones de euros, según el remanente de tesorería, que hace presumir una cierta capacidad de pago de deudas, que por el contrario no se está materializando en una bajada del periodo medio de pago. Si el volumen de tesorería es este, surge la duda sobre el porqué de los impagos que permitirían reducir el periodo medio de pago. Es decir, está diciendo, y además he leído literalmente lo que viene en el informe de la Junta de Andalucía, que el ayuntamiento, teniendo dinero en caja, que es lo que nosotros denunciábamos desde un principio, teniendo dinero en caja, no pagaba a los proveedores como debía haber sido para reducir el plazo de pago a las propias empresas que trabajan con el ayuntamiento. Nosotros lo decíamos por parte del Partido Popular, el PSOE decía que era mentira y ahora viene la Junta de Andalucía a confirmar lo que decía el Partido Popular, que el ayuntamiento de Chiclana tenía dinero en caja y no pagaba. Además dice, surge la duda de por qué de estos impagos que permitirían reducir el periodo medio de pago. Es sorprendente hasta dónde ha llegado esta farsa de la situación económica del ayuntamiento por parte del Partido Socialista para que la propia Junta de Andalucía le tenga que llamar la atención diciéndole, oye, ¿qué pasa aquí? Si tenéis dinero en caja, ¿por qué no estáis pagando? Que eso es, en definitiva, lo que están diciendo. Pero no solamente eso, sino que podemos demostrar desde el Partido Popular que no habría que subir el IBI, que no habría que subir la tasa de basura, que no habría que subirle los impuestos a los chiclaneros y chiclaneras. Lo que tienen que hacer es trabajar para cobrar a los que no pagan. En el propio plan de saneamiento y también en el informe de la Junta de Andalucía dice que hay 84 millones de euros de ingresos sin cobrar, 84 millones de euros de recibos sin cobrar. Si tienen 84 millones de euros en la calle, para entendernos, sin cobrar, ¿por qué no se dedican a cobrarle a los que no pagan y no subirle los impuestos a los que ya pagamos? Es de lógica, porque solamente cobrando un 10% de esta deuda de 84 millones de euros tendrían 8,4 millones de euros sin tener que subir absolutamente ningún impuesto. Y no solamente eso, sino que además en el propio plan de saneamiento prevén dos medidas que afectan directamente a lo que se llama remanente de tesorería, que en definitiva es si tú tienes déficit o no de liquidez, de dinero físico en el ayuntamiento. Y son medidas muy curiosas que además se podrían haber dado en el 2015 y que hubiesen reducido directamente la cifra de los 11 millones de euros que ahora planteaba el Partido Socialista. Y son dos medidas que lo que van a hacer es depurar los saldos de las cuentas que se prevén que no se van a cobrar. Es decir,
Prevén quitar 2 millones de euros de facturas que prevén que ya están prescritas, que no tienen derecho realmente a pagarlas y que estaban contempladas en ese remanente de tesorería, con lo cual directamente quitamos 2 millones directamente de déficit, de un plumazo, 2 millones de euros. Pero no solamente eso, sino que también prevén quitar de un plumazo 6 millones de euros que se le podría cobrar a la gente que no ha pagado y que ellos consideran que ya son incobrables o insolventes por el tiempo que hace que no se ha tomado ninguna medida al respecto. 6 millones de ingresos que quitamos, pero que estaban reflejados en una provisión de dudoso cobro, que quitando esos 6 millones más los 2 millones de las facturas que tampoco van a cobrar o van a pagar en este caso, tendríamos ya 8 millones de euros. 8 millones de euros que le quitaríamos directamente a los 11 millones de euros que ellos decían que tenían de remanente negativo de tesorería. Eso es sin tomar ninguna medida. Es decir, vamos a quitar de un plumazo, esto prevemos que no se va a cobrar, esto prevemos que ya no hay que pagarlo, 8 millones de euros. 8 millones de euros que además en este año se va a sumar los casi 2 millones de euros que se ha cobrado ya de Cemabasa. 8 y 2 ya tenemos 10 millones de euros. 1 millón de euros que teníamos del año anterior y que no se tomó ninguna medida para corregirlo. Tendríamos déficit cero, sin haber tomado ni una sola medida, ni siquiera de reducción de gasto. Y esto lo que viene a comprobar o a ratificar es que el presupuesto 2015 estaba bien hecho, el ayuntamiento no tiene problema a nivel presupuestario, es decir, todas las partidas que están incluidas en el presupuesto cubren todos los servicios que hay que prestar en el propio ayuntamiento y las empresas municipales, y el problema que tiene el ayuntamiento es de liquidez, y el problema que tiene es que no son capaces de cobrarle a la gente que no paga. Ese es el verdadero problema que tiene el ayuntamiento. Ahora se están planteando por parte del Gobierno municipal, y viene recogido también en el plan de saneamiento, encargarle la recaudación, no solamente la voluntaria, sino la ejecutiva, a la propia Diputación de Cádiz. En las comisiones informativas del viernes le preguntamos que cuánto iba a suponer de gasto o de coste el que esta gestión la lleve por parte de la propia Diputación. Pues la callada por respuesta, no sabemos todavía, y sin embargo, en el plan de saneamiento ya prevén 4 millones de euros de que se van a cobrar a partir de la recaudación ejecutiva de la Diputación. O sea que no creo que tengan, para unas cosas tienen unos datos, pero para la otra no. No pueden contemplar solamente lo que se cobra y no contemplar lo que nos pueda costar ese servicio. Porque además nosotros actualmente tenemos encargada la gestión de las multas urbanísticas, de las multas de tráfico a la Diputación Provincial. Cuando era delegada de Hacienda, de 1 millón de euros que se cobraba, pues casi 400.000 euros teníamos que pagar por la gestión de ese cobro. Es decir, un 40%. Lo que no podemos hacer tampoco es, porque no se haga la labor en el ayuntamiento, regalarle el dinero a la Diputación. Porque ese dinero podría servir para muchísimas cosas y, entre otras, para no tener que subir los impuestos a los chiclaneros y chiclaneras. Remarcar, ya dijimos en 2 ocasiones, 16 de febrero de este año y en noviembre de 2015, que el PSOE no pagaba a los proveedores a posta. Y ahora la Junta de Andalucía, en un informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, lo dice por escrito. Dice, porque la reunión que tuvieron, me parece que fue el 8 de abril, era precisamente para intentar reducir el periodo del pago a proveedores. Y entonces está diciendo, ¿por qué no se paga teniendo dinero en caja? Teniendo 14 millones de euros en cuenta corriente, ¿por qué no se reduce el periodo medio de pago a proveedores? Creo que es una afirmación que ratifica una vez más la teoría del Partido Popular, que todo esto es una farsa, que el plan económico-financiero que se presenta no es un plan económico-financiero técnico, sino político, lo firma el delegado de Hacienda, y quiere decir que todo lo que contiene son medidas políticas, no medidas que realmente vayan a solucionar el tema del déficit del ayuntamiento de liquidez.
Y tengo que decir también que lo hacen a conciencia también para que parezca que ellos están haciendo algo y para que parezca que, gracias a la gestión del Partido Socialista, se va mejorando la situación económica del ayuntamiento, cuando es totalmente falso. Y lo digo ¿por qué? Porque en el caso de las facturas que van a quitar de un plumazo, los 2 millones de euros que van a quitar de un plumazo, lo hacen en este mismo año, 2016. Sin embargo, los ingresos que prevén incobrables, y además viene tal cual redactado, depuración de saldo de dudoso cobro, a fin de dar de baja de la contabilidad de los derechos de cobro incobrables, prescritos o insolventes. La depuración puede suponer el 10% cada ejercicio presupuestario, que asciende a 6 millones de euros. En vez de hacerlo, si se supone que está prescrito en este año 2016, lo hacen 1,5 millones cada año para que parezca, para que el resultado del déficit no mejore sustancialmente de un año para otro, para que parezca que realmente ellos están haciendo algo cuando no están haciendo absolutamente nada. Después, por otro lado, en cuanto a temas, por ejemplo, de municipalización, contemplan medidas de ahorro en cuanto a gastos por motivos de municipalización en parques y jardines, en limpieza de colegios y en ayuda a domicilio. 2 de ellas con previsión para este año ya, 2016. Parques y jardines, 50.000 euros y limpieza de edificios, 100.000 euros. Pues bien, le preguntamos, estamos a julio, agosto prácticamente es inhábil. Queda muy poco tiempo. En el caso de la limpieza de edificios hay que cambiar objeto social de Ensisa, lleva el proceso de toda la incorporación del personal a la propia empresa municipal, con todos los problemas jurídicos que puede conllevar eso. Sin embargo, contemplan esa bajada de 100.000 euros. Le preguntamos si el contrato vence a 1 de enero y se pretende recuperar el servicio antes, eso tendrá un coste. Eso tiene que tener un coste a la fuerza, porque realmente le estamos quitando una parte de facturación, como quien dice, a la empresa que tenía ya contratada. Entonces, le preguntamos, no saben absolutamente nada o no quieren contestar a nuestras preguntas. Viene contemplado el gasto en el mismo ahorro de 100.000 euros, en el mismo caso que el tema de la recaudación. Sin embargo, no tiene contemplado cuánto le podría costar al ayuntamiento el rescatar esa concesión antes de la cuenta. Entonces, hay demasiadas lagunas en este plan económico-financiero. Y luego hay algunas medidas que son un poco de risa, porque no por la propia medida en sí, sino por la proyección que hacen a lo largo de los años. En el caso, por ejemplo, dice que con la aprobación del plan prevén una subida del 20% en el ICI, en el impuesto de construcciones. El plan no tenemos aprobado todavía. 2016, estamos a julio, ni se prevé como mínimo, entiendo que octubre, por ahí, si hay suerte. Bueno, pues prevén un ahorro para 2016 sin plan general de 494.000 euros. Pero es que yo le pregunté, digo, bueno, pues ese ahorro estará estimado para unos 3 meses realmente, porque es lo que va a tener vigencia el plan general con esa medida aprobada. 2017 ya estamos hablando de un año completo, estamos hablando de 12 meses, no puede ser el mismo ahorro, pues plasman el mismo ahorro. 494, 494, 494, 494. Es objetivo, es lógico. Si un mes 1, 12, no, a lo mejor no son 12, pero a lo mejor son 8. Una proyección. Pues igual que esto lo hacen con los expedientes licenciados de obra, etcétera, etcétera. Realmente, como decía, el plan de saneamiento al final lo que descubre es que no hace falta subir los impuestos. Con las propias medidas que contienen el Partido Socialista, ellos mismos descubren o se delatan a sí mismos porque no hay que subirle los impuestos a los chiclaneros y chiclaneras. Lo que tienen que hacer es cobrarle a la gente que no paga. Y no estamos hablando de la gente que no puede o que tiene ingresos pequeños, porque eso no son 84 millones de euros que está en la calle. Estamos hablando
a grandes propietarios que tienen una deuda importante y que, atajando a esos, o empezando por los que tienen mayor volumen, podrían disminuir la deuda con el ayuntamiento y permitiría que no se subieran los impuestos a todos los chiclaneros y chiclaneras. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, a vuestra disposición quedo.